peso del arrepentimiento. La lluvia caía implacablemente sobre el cementerio de las almas perdidas, transformando la tierra en lodo y empapando las lápidas desgastadas por el tiempo. En medio de la oscuridad opresiva, una figura solitaria se destacaba, un hombre de mediana edad, empapado y temblando, arrodillado ante una cruz de piedra. Marcus Blackwood había jurado nunca más pisar ese lugar maldito. Sin embargo, allí estaba, 15 años después, enfrentando el fantasma de su pasado. La cruz frente a él emanaba un brillo suave, casi imperceptible, iluminando las flores marchitas a su alrededor. Era la lápida de Sarah, su esposa. «Perdóname», susurró Marcus, su voz quebrada por la emoción y el frío. «Debería haber estado allí para ti». La culpa lo había consumido durante años. La noche en que Sarah murió, Marcus estaba en un bar, ahogando sus frustraciones en alcohol. Ella había llamado, suplicando ayuda, algo sobre sombras moviéndose en la casa. Él la ignoró, pensando que era otro de sus episodios. Cuando finalmente llegó a casa, horas después, encontró a Sarah muerta, su rostro congelado en una expresión de puro terror. La policía concluyó que fue un ataque cardíaco, pero Marcus sabía que había algo más. Algo que no podía explicar, algo que lo atormentaba todas las noches en sus pesadillas. Mientras se lamentaba ante la lápida, Marcus notó que el brillo de la cruz comenzó a intensificarse. Las gotas de lluvia a su alrededor parecían congelarse en el aire, creando una cúpula etérea sobre él. Marcus, una voz familiar, hizo eco, helando su sangre. Era la voz de Sarah. Se giró lentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Allí, translúcida y etérea, estaba Sarah. Su rostro, antes lleno de miedo, ahora mostraba una expresión de profunda tristeza. «Sarah», tartamudeó Marcus, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Eres realmente tú?» La figura de Sarah flotó hacia él, sus pies sin tocar el suelo embarrado. «Por fin has venido», dijo ella, su voz, un eco distante. Marcus intentó tocarla, pero su mano atravesó su forma como si fuera humo. «Sarah, lo siento mucho. Debería haberte creído. Debería haber estado allí». El rostro de Sarah se retorció en una expresión de dolor. «No fue tu culpa, Marcus. No podrías haberme salvado. Las sombras eran reales. Y ahora, están volviendo». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Marcus. «¿Qué quieres decir?». Sarah señaló más allá de él, hacia la entrada del cementerio. Marcus se giró y su corazón casi se detuvo. Sombras se movían entre las lápidas, formas oscuras y siniestras que parecían absorber toda la luz a su alrededor. «Están aquí por ti, Marcus», dijo Sarah, su voz urgente. «Necesitas redimirte. Necesitas tomar la decisión que yo no pude tomar». Las sombras avanzaban, rodeándolos lentamente. Marcus podía sentir el frío emanando de ellas, un frío que iba más allá de lo físico, que tocaba su propia alma. «¿Qué necesito hacer?», preguntó desesperado. Sarah extendió su mano etérea. «Confía en mí. Es hora de enfrentar tus miedos, de enfrentar la verdad. Solo así podremos ambos encontrar la paz». Marcus miró la mano de Sarah, luego las sombras que se acercaban. 15 años de culpa, arrepentimiento y miedo pesaban sobre él. Pero ahora, ante lo imposible, tenía una oportunidad de redención. Con el corazón latiendo con fuerza, Marcus extendió su mano hacia Sarah. En el momento en que sus dedos tocaron la forma etérea de ella, una luz intensa brotó de la cruz, envolviéndolos. Las sombras retrocedieron, silbando de rabia. Marcus sintió una oleada de recuerdos invadirlo, la verdad sobre la noche de la muerte de Sarah, los secretos oscuros que le habían sido ocultados y el papel que él tenía que desempeñar. Cuando la luz se disipó, Marcus estaba solo nuevamente en el cementerio. La lluvia había cesado, y un silencio sobrenatural flotaba en el aire. La cruz brillaba suavemente, pero ahora Marcus entendía su significado. Se puso de pie, una nueva determinación en sus ojos. El peso del arrepentimiento aún estaba allí, pero ahora iba acompañado de un propósito. Marcus sabía lo que tenía que hacer. Mientras caminaba fuera del cementerio, miró una última vez la lápida de Sarah. «Voy a arreglar esto», prometió. «Por los dos». Las sombras aún acechaban en los bordes de su visión, pero ahora Marcus ya no tenía miedo. Había encontrado su redención, y con ella, la fuerza para enfrentar los horrores que estaban por venir. El cementerio de las almas perdidas quedó atrás, pero el verdadero viaje de Marcus apenas comenzaba. Un viaje que lo llevaría a los límites, entre la vida y la muerte, entre el arrepentimiento y la redención, entre el amor y el sacrificio. Y en algún lugar, más allá del velo de la realidad, Sarah esperaba, deseando que su amado finalmente encontrara la paz que ambos anhelaban tanto. Queridos amigos del terror, si has disfrutado de esta historia escalofriante, no olvides apoyar nuestro canal Cuentos de Terror Aterradores.
Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las historias más espeluznantes. Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún relato, y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en escuchar nuestras nuevas historias. ¿Te ha puesto los pelos de punta este cuento? Demuéstralo con un like. Y cuéntanos en los comentarios qué parte te ha dado más miedo o qué otros tipos de historias te gustaría escuchar. ¿Conoces a alguien que disfrute de una buena historia de terror? Comparte el enlace de nuestro canal con tus amigos y familiares. Juntos podemos crear una comunidad de amantes del terror más grande y aterradora. Recuerda, cada suscripción, like, comentario y compartido nos ayuda a crecer y a traerte más historias que te quitarán el sueño. Gracias por ser parte de nuestra familia del terror.